Televisa presenta. Hola, mi nombre es Nadia Ventura, yo soy psicóloga, especialista en Derecho y Violencia de Género. Trabajo aquí mismo en INTEC, en el CAPS, atendiendo a los docentes y colaboradores, acompañándoles en su proceso psicológico y también en mi espacio privado en Altus, Salud Mental y Desarrollo. ¿Cómo se aplica la ética a su carrera profesional? Es una de las bases de nuestra carrera por el tema de lo complejo, lo delicado de los temas y de las personas con las que tratamos. Se aplica en base a la confidencialidad de lo que hablamos en las sesiones, se aplica en el área de cada uno de nosotros, como no es ético usurpar ciertas áreas, eh, se aplica incluso en nuestra forma de comportarnos con el paciente eh, y en sí digamos que es uno de los pilares más importantes de nuestro trabajo psicoterapéutico. ¿Qué conflictos éticos usted ha encontrado en su profesión? ¿Nos puede dar algunos ejemplos? Ok, ¿qué conflictos? Creo que bueno, al final es parte de la ética, pero está el tema de la confidencialidad, que aunque le digamos al paciente y le aseguremos un espacio de confidencialidad, hay ciertos límites que sí es importante informarle al paciente de hasta dónde llega ese límite de la confidencialidad. Por ejemplo, si yo identifico que el paciente me confiesa algún delito, está su vida en riesgo o está la vida de otra persona en riesgo, pues ahí yo tengo que romper ese, ese espacio de confidencialidad para preservar la vida de ese individuo o de cualquier otra persona. Otros espacios es donde la ética se ve ahí como media borrosa. También puede ser en situaciones del día a día que se nos presentan, que uno dice, ok, ¿cómo respondo o qué hago ante eso? Así como un pequeño, algo, una anécdota simple que me pasó hace unos días, quizás, bueno, ya se ha ido variando el tema de cómo se debe comportar el terapeuta con el paciente, siempre con respeto y todas esas cosas, pero me refiero a que antes era, o ciertos modelos tienen como esa figura de distanciamiento, de quizás ese espacio entre el terapeuta y el paciente. Y recuerdo que hace unos días un paciente que yo tengo que es online, nunca nos habíamos visto porque él vive fuera del país. Y cuando él llegó, él me miró y imagínate, luego de 2 años de sesiones y por fin como que ponerle cuerpo, porque ya cara yo tenía, pero ponerle cuerpo como a la persona, se emocionó y me dio un abrazo. Y, o sea, y él mismo después me preguntó en sesión, ¿tuvo bien lo que yo hice? Que le di un abrazo a usted. Y yo le dije como que no, no hay problema, o sea, quizás lo que nosotros como terapeutas esperamos que sea el paciente quien decida cuál es el tipo de saludo que quiere tener. O sea, no soy yo que digo que voy a darle el abrazo, esas cosas. Pero, un ejemplo, él se puso como un poco nervioso ahí, todo eso. Y nada, y no es como que uno se va a quedar tieso de no voy a dar el abrazo, eh, sino que simplemente se lo di y ahí él se calmó un poco de que, ok, yo le dije, no te preocupes. O sea que ahí los lineamientos en cuanto a nuestro accionar y, y a lo que debemos hacer y todo eso, pues puede verse borroso y igual no quiere decir que estemos faltando. Ahí yo no falté a nada, simplemente yo esperé que sea el paciente quien decida. Igualmente, si en caso de la confidencialidad, o sea, si yo tengo que romperla, o sea, no estoy faltando, sino estoy
adoptando un principio de cuidar a esa persona. ¿Cómo juzga y evalúa usted el ejercicio actual de su profesión desde el punto de vista de la ética? Haciéndome una autoevaluación, creo que me mantengo dentro de los lineamientos básicos adecuados. Igual, que sí te digo que me gustaría saber y que me gustaría profundizar más en términos éticos, o me hubiese gustado que en mi carrera, cuando yo tomaba el grado, pues habláramos de temas que quizás están apegados también a la ética, pero que no nos hablan como de la ley nacional de salud mental. Es importante como que nosotros que pertenecemos parte de alguna forma al Ministerio de Salud, pues también tengamos conciencia de lo que dice esa ley. Entonces eso no me, yo he aprendido muchas cosas luego de estar en la carrera. Por ejemplo, para mí, lineamientos éticos importantes que yo tuve que aprender luego y que bueno, me hubiera gustado aprenderlos antes y llevarlos a cabo en mi práctica profesional también, era todo esto del tema, porque nos hablan mucho del S4, ok, bien, lo sacamos, pero también hay un tema con respecto a, por ejemplo, hay que llamar a epidemiología cuando tú recibes pacientes con, vamos a decir, hasta una gripe o ciertos síntomas, y eso está escrito y se debe hacer, pero nadie lo sabe o no está totalmente claro. El tema de las habilitaciones de los centros de salud mental también, de eso no nos hablan hasta que llegamos ahí al momento de hay que habilitarse. O sea, y yo creo que eso es parte de la ética profesional y de la ética de este trabajo y que yo aprendí después. Eh, pero yo creo, así haciéndome una autoevaluación, que yo me mantengo dentro de los límites básicos éticos importantes y que también soy un poco más relajada en cuanto a temas como quizás temas más, otros tipos de temas como lo que algunas personas consideran importante en cuanto a la ropa o cosas así. Eh, Quizás yo no tengo esa de que ando muy formal, ando más semiformal y esas cosas, pero también la ética es mucho más que eso, mucho más que la ropa, mucho más que incluso como yo me percibo ante otros, sino como el trabajo en sí y cómo yo llevo a cabo ese trabajo. Ejemplo de buena práctica profesional sería el tema de los referimientos. Lo primero es que uno como terapeuta no se lo sabe todo. Y eso es importante que nosotros sepamos, porque a partir de eso, si entendemos que todos lo sabemos, entonces vamos a hacer un trabajo mediocre o no lo vamos a hacer bien. Entonces es importante, como buena práctica, saber hasta dónde llega mi conocimiento, ser honesto con el paciente, de mira, este tema no es un tema que yo maneje, te voy a referir a tal persona. Eh, este tema es un tema que tú deberías trabajar con un especialista. Entonces, eso es un ejemplo de buena práctica, de, ok, yo refiero porque ya yo entiendo que eso no es un tema que yo maneje. Y un ejemplo de mala práctica creo que sería asumir temas que no manejo. O sea, un ejemplo, si yo lo que soy es terapeuta individual, pues recibir una pareja o empezar a hacer terapia de pareja. Entonces, no, y tengo hasta una historia con eso. Una vez a mí me pasó que en mi práctica privada me llegó una pareja y yo al principio, o sea, me quedé como, qué extraño, y hasta hablé con la secretaria, miramos como el historial del chat y todo eso de que, ¿por qué me está llegando esta pareja a mí cuando yo tengo publicado en todos los lados que yo no veo? O sea, que yo soy terapeuta individual y cuando se le pregunta, pues cuando ellos preguntan, se le aclara eso. Entonces, me pasó en un momento que llegó esta pareja, pero ahí donde también está la parte borrosa de hasta dónde, y de lo que me preguntaban anteriormente, de la ética, de algo quizás una voz interior, algo me dijo como, ok,
recíbelos. Y ahí yo entré en conflicto porque yo decía, yo no veo parejas, pero tengo esta voz interior que me dice recíbelos, pero también creo que fue porque yo tengo un área de trabajo que es de violencia, que es muy específica. Y es muy extraño que una persona se haya confundido. Y en ese momento, algo como me dijo, recíbelos, pero recíbelos aparte. O sea, yo los recibí y dije, ok, yo quiero un momento con uno, un momento con otro y después juntos. Y cuando me siento con la primera paciente, le pregunto, o sea, ¿qué de mi perfil, qué de lo que tú viste sobre mí o quién te refirió te llamó la atención? Y me dijo, es que usted es especialista en violencia. Y yo, justamente. Al final, para no hacerle cuento muy largo, la pareja tenía eventos de violencia bastante importantes y ellos estaban buscando ayuda. Ahora bien, no se hace terapia de parejas en situaciones de violencia y, bueno, yo les expliqué, o sea, se separó a cada uno. Yo le dije un ejemplo, a ella, quédate conmigo, a él te voy a referir a otra persona. Al final yo se lo di a opción, a que cada uno decidiera, pero al final ella se quedó también conmigo y él buscó otro terapeuta. Y si yo me hubiera llevado solamente del lineamiento ético en ese momento, yo le digo, no, yo no veo pareja y ya. Sin embargo, el escuchar quizás también esa vocecita de, vamos a verlo, también me permitió ver por qué era que iban, y sí iban por un tema que yo sí manejo, ahora no como pareja. Entonces, parte de buena práctica es saber cuándo decir que mira, aquí no. Y en este caso, aunque hubo esa parte borrosa ok, pero ya lo entró como pareja y ella no ve pareja, sí logré al final derivar a cada quien a donde debería ir. ¿Qué consejo nos puede dar como futuros profesionales en el ejercicio ético de la carrera de psicología? Yo voy a pensar en un consejo que me hubiera gustado saber y que lo aprendí después. Señores, lean la Ley Nacional de Salud. Creo que es muy importante, o sea, y todo lo que tiene que ver con salud mental en el Ministerio Público, hay muchísimas informaciones y cosas que están un poquito desfasadas y que incluso términos terribles y que yo aprendí eso hace muy poco, o sea, y creo que es importante que de verdad sepamos eso, que de verdad evaluemos qué dice ahí, qué está pasando ahí, qué es importante para nosotros. O sea, yo creo que si nos hubieran dado eso en nuestra clase de ética o en alguna clase, como que hubiese sido muy valioso. Porque de verdad que hay mucha información importante de saber y también importante eh, como en nuestro ejercicio para exigir derechos. A veces un ejemplo decimos, por ejemplo, y lo voy a dejar así abierto para que nos brinde y nos cree la curiosidad de, los seguros no cubren la parte psicológica. Vamos a decir el seguro básico. Y sí, hay que buscarlo en la ley. Lo que pasa es que es limitado, sí, pero sí. Entonces, eso es algo que no sabíamos y que es importante saberlo y que está en la ley. Entonces, creo que eso nos compete y que es importante como que saber, y ese es el consejo que le doy. Bueno, yo les voy a hablar sobre las prácticas psicológicas éticas. Estas son fundamentales para garantizar que los profesionales de la psicología puedan trabajar de manera responsable, respetuosa y efectiva con los clientes, colegas y con la sociedad en general. Algunos de los principios de la ética en psicología son, por ejemplo, la confidencialidad. Los psicólogos deben proteger la información personal de sus clientes y no divulgarla sin el consentimiento, excepto en situaciones donde haya riesgo de daño para el cliente mismo o para un tercero. También está que antes de iniciar cualquier intervención, los psicólogos deben explicar claramente el proceso, los riesgos, beneficios y alternativas y obtener el consentimiento del cliente.
También está que los psicólogos deben trabajar dentro de los límites de su formación y experiencia, o sea, deben mantenerse actualizados con el desarrollo continuo y con la supervisión. También deben ser honestos y transparentes en sus prácticas. Esto incluye evitar engaños y fraudes en su trabajo. Los psicólogos deben adherirse a normas profesionales y científicas rigurosas. Esto incluye la necesidad de reportar resultados de investigaciones de manera precisa y evitar el plagio. Deben tratar a todas las personas con justicia, con equidad, sin discriminación por raza, género, orientación sexual, religión, etc. También deben respetar los derechos y la dignidad de las personas. Esto implica como que reconocer la autonomía de los individuos y su derecho a la autodeterminación, así como respetar la dignidad inherente de cada persona. También deben evitar relaciones que puedan comprometer como su objetividad o llevar a un conflicto de intereses, como por ejemplo es tratar a amigos y a familiares. También el bienestar y la seguridad del paciente deben ser la prioridad. Los psicólogos deben intervenir si ven que otros profesionales están actuando de manera poco ética. También las prácticas deben estar respaldadas por evidencia científica y ser efectivas y seguras para los pacientes.